echa un poco de alcohol allí y se la da al niño. En ese momento el niño tomó la copa y se la tomó. Hizo un poco mala cara, pero se la pasó. Del papá salió una expresión que dijo: ese sí va a ser macho como el papá. Ese sí va a ser guapo como el papá. ¿Han escuchado ustedes una expresión similar? ¿Qué es lo que para Dios es ser importante, es contar? ¿Y qué es lo que es para la humanidad ser importante? En la Biblia nosotros encontramos dos experiencias de dos personas que aparentemente Dios no actuó en la manera como usted lo hubiera hecho con él. El primero de ellos fue Juan el Bautista. Nosotros leemos en la Escritura la misión con la cual Juan el Bautista vino a esta tierra. La predicación de Juan era: arrepiéntanse, enderezcan sus caminos, porque Jesucristo va a venir y ustedes deben ser salvos. Y él predicó durante mucho tiempo. Pero ahora, cuando viene Jesucristo, en lugar de salir a la luz, lo que le sucede a Juan no es lo mejor. Juan es encarcelado y posteriormente Juan muere. Muere de una forma horrible. La muerte de ninguna manera es la mejor, pero él es terrible. ¿Saben ustedes? La cabeza de Juan fue llevada en un plato al palacio. Y hay unas palabras allí de Jesús que dice que entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan. ¿En dónde está la grandeza? Muchas veces cuando estudiamos el texto a nosotros nos parece que es injusto lo que sucedió con Juan. Porque al contrario, en vez de haber padecido y ver que Jesús ni fue a verlo, ¿por qué sucedió? Otro de ellos es el amigo fiel de David, Jonatán. En el orden y en la costumbre era lo lógico que el que debía reemplazar al padre en el reinado no era David, sino era el hijo del rey. Y ellos cultivaron una amistad muy especial. Hablo de David y Jonatán. Y Jonatán supo en varias ocasiones que David iba a ser el rey de Israel, que iba a ser el reemplazo, que era el ungido de Dios. Pero en ningún momento vemos a Jonatán tratando allí de meterse por delante y de alcanzar el favor. ¿Quién fue o quién tuvo una experiencia más notoria en la Biblia, Jonatán o David? ¿A quién se menciona más? A David. Pero Jonatán fue alguien especial. De entre los hombres, saben, hermanos, estos dos se dice que personificaron a Cristo, Juan y Jonatán. Porque aunque para el mundo estuvieron totalmente apagados, nadie los vio, nadie los notó, para Dios estaban allí. Para Dios valían mucho. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y en dónde establecemos nosotros el principio para saber qué es lo más importante? ¿En dónde están nuestras raíces? ¿Cuál es el fundamento de nuestra experiencia? Encontramos en Génesis 37 la historia de un joven que se llamaba José. Y leemos en el capítulo 37:1: Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su papá, su padre, e informaba a José a su padre
de la mala fama de ellos. Cuando yo leía este versículo, me dio la impresión de que a José le gustaba meter la cabeza donde no debían, por no decir otra palabra. Porque allí dice la escritura que José informaba, ¿a quién le informaba José? Al papá. ¿Qué le informaba el papá? La mala fama de los hermanos. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sería que José hablaba más de la cuenta? ¿Será que decía lo que no debía? Es decir, se inventaba cosas para quedar bien con su papá. Usted tiene hijos, hermana, y usted fue hija también. Y entre los hijos siempre hay alguien que catalogan como la oveja negra o el más malo del hogar. No sé qué posición ocuparía usted. No sus hijos, sino usted. ¿Era una oveja negra o era una oveja blanca en la familia? Ya que ahora hizo la comparación y usted definió cómo era usted ahora en sus hijos. Entre sus hijos, el 1, el 2, el 3 o el 4, o entre los dos, ¿quién es el más asequible, el que más se deja manejar? Y hay uno que es más rebelde que todos. Hay uno que acata las cosas y trata de hacer lo correcto, pero hay otro que si usted le dice colóquese la corbata hacia la derecha cuando va entrando, se la coloca hacia la izquierda solo por llevarle la contraria al papá. Si el papá le dice colóquese la camisa por dentro, él entra a la iglesia y cuando el papá se perdió al rato, se la saca y dice quiere llevarle la contraria al papá. Y encontramos nosotros allí en la palabra de Dios la situación que vivía José. Dice el versículo 3, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Hoy no vamos a hablar de la túnica, hemos oído hablar de eso en varias ocasiones, pero me detengo allí para especificar por qué José chocaba tanto con el carácter de sus hermanos. Nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 en adelante. Una vez el pueblo está en un trance, se le debe recordar la ley. El pueblo viene saliendo de una situación adversa, difícil. Es necesario que el pueblo recuerde lo primordial en su vida. Y entre ellos encontramos las frases que comienza allí el versículo 4 cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y la palabra de Dios nosotros encontramos allí en donde dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que yo te mando hoy, dice el versículo 6, estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Todo esto para qué? Para cuando algún día llegaran a tener éxito, estuvieran bien lejos, estuvieran en la libertad, no se fueran a olvidar que era por la mano de Dios que ellos habían venido allí. Hoy diríamos, es por la misericordia de Dios que vivimos en el pasado. Si usted tiene 30, 40 o 50 años, es por la misericordia de Dios que vivió ese tiempo. Es por la misericordia de Dios que usted subsiste hoy. Y será por la misericordia de Dios que el futuro especial que Dios le tiene a usted se lleve a cabo. Será por eso. Así que las palabras que se registran acá eran las que José había atesorado en el corazón por parte de su padre. Él se había preocupado por invertir tiempo para él, por enseñarle los principios de Dios. Leeremos el sueño que tuvo José. Dice, aparte del aborrecimiento que hubo allí, tuvo un sueño José, versículo 5, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido.
Estábamos atando manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y se quedaba al derecho y los vuestros se inclinaban ante el mío. Los hermanos le responden: vas a reinar tú sobre nosotros, ¿qué piensas hacer? ¿Cuál es tu objetivo allí? Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. He tenido otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Los hermanos le llegaron a tener envidia por esto, pero su papá meditaba en esto. Los hermanos de José eran hombres perversos. Eran jóvenes de este tipo que decían: mi papá no está con nosotros, hagamos lo que sea. Eran de aquellos que se reunían en el grupo y aprovechaban los momentos cuando no estaban alguien viéndolos en la iglesia y actuaban mal. Decían malas palabras, eran groseros, eran vulgares, eran inmorales. Y este tipo de cosas hacía que existiera una diferencia grande entre la vida que vivía José y la vida que vivían los hermanos. Pero ahora, el hecho de que José viviera de una forma diferente, tuviera unos principios en sí, no lo eximía de que tuviera una responsabilidad. No sé cuántos de ustedes, si alguno de ustedes, hermana, tiene un hijo que es único y lo consienten más que a los demás. Y en ese afán de quererlo, de darle una prioridad especial, y lo había tenido en su vejez, también José se había vuelto una persona con defectos de carácter. Él sabía lo que tenía que hacer, los principios, pero el hecho de que estuviera con su papá en esa relación lo había convertido también en una persona en momentos de valores que no correspondían. Y esto fastidiaba a los hermanos. No sé cuál fue la experiencia de ustedes cuando se separó de los papás por primera vez. A algunos les cuesta mucho y lloran cuando tienen que separarse de su papá. Otros como que no les da ni mucho ni poco y dicen, se separan de la mamá. Algunos dicen, yo quiero irme de la casa, y no les da mucho. Pero saben, dejar la casa no es fácil. Y uno aprende con el paso del tiempo a vivir solo. Y yo no vivo con mi papá, ni con mi mamá, ni con mis hermanos, ni con mis hermanas, y yo no ando en depresión, ni ando contando en un calendario los días para ver cuándo llega junio, ir a la casa, o llega diciembre. Pero siempre existe una primera vez cuando eso es traumático para uno, es difícil. Y no solamente para las personas, un joven de 16 años. En la universidad, yo tuve el privilegio y la oportunidad de trabajar en uno de los planes que veían allí, que era un plan industrial. Y en diciembre, del 30 de octubre en adelante, llegaban los muchachos nuevos, el nuevo grupo de muchachos que venían a trabajar para estudiar el año siguiente. Ellos debían estar allí noviembre, diciembre y enero, los 3 meses trabajando. Y en diciembre, el grupo que quedaba era pequeño, y los que obviamente habían llegado hacía un mes, ellos no iban a la casa al fin de año. Así que el 31, el 24 de diciembre, el 31, la tarea de nosotros, ustedes saben, generalmente cuando hay un grupito nuevo que llega a un lugar, se conoce que esos son los nuevos. A un trabajo, en un trabajo, en un año cualquiera cambiaron a 5 empleados y el nuevo año llegaron los 5. En el momento que hacen la reunión inicial, usted se da cuenta, esos 5 que anden por ahí en el montoncito, esos son los nuevos.
Así que nosotros estábamos allí y lo único que podíamos hacer es la universidad. Subimos allá a la loma de la universidad el 24 de diciembre a mirar las luces. Y todos nostálgicos, con caras largas y añorando a la mamá y el papá. Y uno veía, hermanos, a unos, ya no de 20 ni de 17, llorando. Y en el baño, y usted los veía mal. Yo no lloré ahí, porque yo ya había llorado antes. A los 17 años mi mamá me mandó para un colegio adventista que se llama Istibal. Ese sí es bien metido en el monte. Y allá sí yo lloré. Cuando llegué a ese lugar, yo nunca olvidaré ese momento. Uno es todo macho y guapo cuando está en la casa, hasta es cansón con las hermanas, y cansón y se pasa y molesta por un lado y molesta por el otro, y usted se cree guapo. Y cuando mi papá, obviamente pensando en el bien, me envió a ese lugar, y yo llegué al lugar y estaba allí el preceptor que me hizo la entrevista. Y me preguntaba, ¿y su papá? Y yo estaba como que no quería decirle dónde estaba mi papá. No quería hablar ni de mi papá ni de mi mamá, porque es que no era capaz. Me daba tristeza, estaba tan lejos, lejos, lejos. Y la persona que fue a llevarnos me dejó a 5 compañeros y a mí, y se fue. Y uno dice: Señor, ¿cuándo lo volveré a ver? Lejos, en el campo. Y después, en el primer culto ese sábado, en la iglesia, el pastor en su momento predicaba, y otra vez los nuevos por allí amontonados en una esquina del auditorio. Y el pastor en la predicación, hablando del momento y obviamente proyectando el futuro, decía: ustedes están aquí porque Dios tiene un plan con ustedes. Pero también decían: yo sé que muchos tienen partido el corazón. Y yo estaba por allí en una esquina así, y a mí me daba pena, porque a mí los ojos se me estaban poniendo rojos. Y el pastor: sí, y muchos estarán llorando porque extrañan a su papá, porque extrañan ir con su mamá a la iglesia. Y saben, ese era yo. Yo estaba por allí en una esquina. Y cada palabra del pastor era como un dardo que me daba a mí. Pero yo sé que no estaba solo, habían más de uno así. José tuvo que pasar algo similar. Y no porque lo mandaron voluntariamente. Nosotros leemos en la historia y no lo vamos a detallar por el tiempo. Pero a causa de este sueño y a causa del contraste que hubo entre su situación y la de sus hermanos, nosotros encontramos que él lo tratan mal, lo venden como esclavo, y va a un lugar donde no conoce a nadie. Yo le pregunto, hermanas, los que estamos en esta noche, hermanos, amigos, jóvenes, ¿de qué depende o en qué tiene basada usted su espiritualidad? ¿Acaso se fundamenta su vida espiritual en decir un día, un determinado sábado, decir: yo voy a la iglesia si predica tal persona? Y usted le dicen: el sábado va a predicar, y usted: no puede ser, yo por allá no voy. ¿Para qué? Mejor me quedo aquí en la casa. Y de una vez: no, otra vez. Y usted trata de desanimarse. Y les hablo de una situación que es muy común. Nosotros sabemos que el día de adorar al Señor es el sábado. ¿Y a qué horas el pueblo de Dios debe recibir el día sábado? A la puesta del sol. Comienza el sábado. Y muchos de nosotros, cuando estamos en la reunión en el hogar con las personas cristianas, con papá y mamá, tal vez con alguien cercano a nosotros, nos acordamos que el día sábado, el día viernes terminando, cuando el sol se pone, es el momento de recibir un sábado, de hacer el alto en el camino y de orar.
Pero cuando voy donde mi familia, que no tiene nada que ver con Dios y con la iglesia, yo estoy en la recocha con ellos desde las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y usted ni se acordó que debía hacer. Un consejo que en casa nos daban, y es sabio de los padres, era: los ojos de Dios, era un versículo que nos repetían, los ojos de Dios están en todo lugar. Y están viendo las acciones buenas y están viendo a los justos y a los injustos. Por esa razón, más que hacerlo porque alguien lo vea, usted debe tener en cuenta que es Dios quien lo está viendo a usted. Y en medio de eso nos decían: ustedes deben aprender de no hacer las cosas por los hombres. Y si ustedes están en un lugar, si están en un paseo, si están en una actividad, pero viene el día del Señor, al momento ustedes deben hacer un alto y cambiar su actividad. Deben guardar la actitud correspondiente, deben respetar el momento y apartarse de la fiesta, del momento emotivo, de cualquier celebración en la que se encuentren. Y esto José lo había aprendido muy bien en su casa. Nosotros estamos iniciando un año, ya va avanzando mucho. Pero cuando hablamos de cambios en la iglesia y que se reestructuran los departamentos y para trabajar, hay momentos en que alguno está cansado y dice: yo este año ya no quiero seguir trabajando en eso, yo ya di lo que era, es más, la gente no quiere ayudarme, yo lo intenté de todas las maneras y yo no quiero seguir haciéndolo. Y nos desanimamos y decimos: voy a dejar al lado el cargo, no lo voy a seguir. Y muchos también nos excusamos cuando nos enfriamos espiritualmente de decir: el pastor nunca me visitó, el anciano de iglesia no lo hizo por mí, y dejamos a un lado la responsabilidad y se la cargamos a otro diciendo: el lugar donde estaba no era el conveniente. La presión del grupo, el trabajo, los compañeros, el tiempo me absorbió tanto que perdí de vista el objetivo, no pude alcanzar lo que me había propuesto. ¿Cuántos años tenía José? Tenía 17. Era un joven. Y en este instante, así usted tenga 37, sea hombre o mujer, yo quiero invitarlo a que usted se coloque en el lugar de José. Y he analizado el asunto y he pensado: si nos colocamos uno de nosotros en el lugar de José, y José llega a Egipto, porque así lo dice el capítulo 39. Él lo vendieron a un personaje de Egipto, un egipcio oficial del faraón. Él lo compró a los ismaelitas. Y al llegar allá, José le da la depresión, la que le sabe dar a más de uno cuando vienen los momentos difíciles. Y le echamos la culpa a Dios. Y le decimos: está bien, usted no me ayudó, entonces yo no voy a ir a la iglesia. Y yo tanto que le fui fiel, y yo que traté de portarme bien, y yo que rehusé hacer cosas malas, entonces, y mire cómo me está yendo, entonces ahora como Señor Dios, usted no me está ayudando a mí, no voy a ir más a la iglesia. Y punto. No tenía alguien que le ayudara y le dijera: José, levántese a estudiar la Biblia. No tenía alguien que le dijera: José, hay que orar antes de dormir. No. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a él? ¿Qué lo ayudó a mantenerse así de firme? Porque a veces, no solamente hablemos de un joven, a veces los que llevan tiempo, 20, 30 años en la iglesia, flaqueamos y decimos: ¿qué tuvo que hacer José? Esto también lo recuerdo y lo comparo con lo que a mí me sucedió. Yo a mi papá y a mis papás los aprecio. Y en esa oportunidad, cuando me llevaron a estudiar, y el carro se iba saliendo del pueblo, y apenas uno miraba por la ventana y iba viendo que mi papá se iba volviendo pequeño, porque se iba quedando atrás y yo me iba yendo, y yo le colocaba el ojo a mi papá
Y sí llegó un momento en que no lo vi más, porque me fui. Y cuando iba en el camino, nosotros vivimos somos del sur de Bolívar, de Santa Rosa del Sur, y nosotros tenemos que pasar el río, andar por el río Magdalena. Y del río se logran ver las montañas, la parte alta, y allá donde está el pueblo. Y cuando iban por el camino, yo decía, mi papá debe estar por allá, trabajando para ayudarme a mí. Y me daban ganas de llorar, me daba nostalgia. Y acá en la historia de José, resulta que en ese momento, en la tensión, en el momento difícil, y cuando se vio el abismo en un momento determinado, fue cuando José tuvo que tomar una decisión. Dejar de ser un niño, un joven que se quejaba por todo. Dejar de ser una persona que andaba al ritmo de los demás, que trataba de impresionar. Y es en ese momento donde él es llamado a vivir una experiencia genuina y real con Dios. Así que mientras él va a Egipto con las personas ismaelitas que lo compraron para llevárselo a Potifar, la historia relata que él comienza a angustiarse. Y él comienza a llorar. Y él comienza a colocarse muy triste, porque ahora, ¿qué le espera en su futuro? Les pregunto a ustedes, ¿a José lo llevaban a un paseo? ¿Lo llevaban al paseo por el grado de 11? ¿Lo mandaron de fin de año para Río de Janeiro o para algún lugar a que pasara bueno en un crucero? No. ¿Saben qué iba a hacer José a Egipto? Iba a ser un esclavo. Y saben que la esclavitud era preferible la muerte. Era mejor que le dijeran que acabaran con su vida, que usted lo llevaran como esclavo. Era un objeto más en la casa. Por lo menos si usted lo contratan o hace alguna labor y le remuneran, usted se alegra de saber que recibe algo, que podrá en algún momento salir, pero no. Él lo lleva a todo lugar. Yo siempre, y me da como dolor, los asnos, los burritos, tienen una vida tan difícil. ¿Cierto que sí? Y el burrito, así sea bonito o feo, le toca hacer lo mismo. Y lo amarran donde el dueño quiere. Y lo colocan a aguantar sed. Si el dueño es malo, lo deja ahí. ¿Y el pobre animal qué hace? Nada, lo tienen amarrado. Y le montan carga encima y no le dan de comer. ¿Y el pobre animal qué tiene que hacer? Trabaja. Y en este caso encontramos a un José yendo hacia una situación similar. Es lo que va a hacer allí. Les pregunto, ¿qué le quedó a José? Llevaba José la maletona de ropa ahí junto a él y el traje al lado de la maleta. ¿Ustedes se imaginan a José así? Obviamente no. El pobre no tenía eso. Lo habían raptado literalmente. Así que, ¿qué era lo que llevaba José con él? ¿Qué creen ustedes que llevaba José con él? Se pudo traer cuando usted va a salir de viaje y va al cuarto y usted revisa y dice, esto no me lo puedo dejar porque es el recuerdo tan bonito de mi mamá o de la novia, y usted se lo echa al bolsillo. No, José tampoco pudo hacer eso. Así que a José se le quedó todo. Pero por esa misma razón él tuvo que tomar una decisión. ¿Creen ustedes que a José se le pasó por la cabeza que lo podían matar en Egipto? Puede ser que sí. Así que él vio el límite. Allí estaba el límite y eso le podía suceder. Una pregunta más de reflexión. ¿Existirá algo material
que sea ajeno a que un ser humano lo quite de nosotros, es decir, que alguien no lo pueda quitar. Les coloco un ejemplo. En nuestro país vivimos en una situación en la que las leyes no son justas. Y conocemos ejemplos de personas que han tenido en un momento determinado y con mucho esfuerzo, sacaron adelante un negocio familiar, sacaron adelante una gran empresa, y de repente alguien con un poder, sea justo o no, vino y les dijo: deben irse, si no les quitamos la vida. ¿Y qué tienen que hacer? Dejen eso ahí y salgan. ¿A cuántos padres no les han quitado a sus hijos? Y son los papás, pero llega alguien con más poder y le dice: su hijo o la vida suya. Y toman a los hijos y se los llevan. Un automóvil, en un accidente, en una situación cualquiera, en un hurto, queda inservible, nos lo quitan. La casa, una situación ajena a nosotros, no la destruye. En esta vida, todo lo que nosotros tenemos puede desaparecer. Y quiero que ustedes imaginen esta escena. Una persona llevada cautiva a un lugar determinado por sus costumbres religiosas, injustamente. Así que al llegar al lugar, como dictamen, él va a morir. Y al llegar al lugar, él lo coloca en una situación que no es justa para él ni para ninguno. Así que toman sus manos, le colocan unas cadenas y lo amarran. Hay un verdugo allí que se encarga de quitarle las pertenencias a esta persona. Así que comienza y le quita su camisa, le quita sus zapatos bonitos y finos que llevaba, le quita su pantalón y lo deja prácticamente desnudo. Lo demás que haría sería sacarle los ojos, sería quitarle las partes de su cuerpo. Pero físicamente y externamente ya le ha quitado todo lo que tiene, está desnudo. Saben, hermanos, a usted y a mí nos pueden quitar todo lo que tengamos. Pero aún esta persona, en esta situación terrible y denigrante, cuando a su alrededor hay personas que se ríen y se burlan porque lo despojaron de todo, en esa situación, cuando todo parece perdido, ¿saben? Existe algo que nadie le puede quitar aún. Y eso se llama la capacidad de decisión. Lo que él tiene en su corazón, ¿habrá alguien que se lo pueda quitar? ¿Habrá alguien que le quite ese principio y esa seguridad que él tiene? Ahora, cuando José se dirige a Egipto y mira la montaña, y él se acuerda cuando papá le decía que por el linaje de él vendría la descendencia, que la promesa era grande, que orara a Dios, que Dios era un Dios vivo. Y así como el día del sacrificio, cuando Abraham subió con su hijo, no había nada, dice que él oró y Dios proveyó el cordero. Decía también, entonces todas esas cosas pasaban por la mente del muchacho, y él en ese momento tomó la decisión y dijo: me quedo con Dios. Me quedo con Dios y en Él voy a esperar. Quiero hacer en mi vida una experiencia real de decir: Dios es algo especial, y aunque todo me lo quiten, Dios es lo único que nadie me puede arrebatar. Hoy en día, cuando los jóvenes dicen: si mi papá no me da esto, me enloquezco, y lo chantajean a los papás. Si usted no me manda a tal lugar y no me saca a esa universidad, ojo conmigo porque puedo hacer una locura. Así amenazan los hijos a los papás. Y si usted no me manda dinero con juicio, tenga cuidado, papá, que cualquier día le puedo salir con algo raro. Y después no diga. Y entonces comparan y dicen: ¿cómo mi vecino vive así? ¿Y cómo a tal persona la tratan de tal manera? ¿Y por qué a él sí lo tratan bien y a mí no? Y los papás, los hijos se levantan contra los padres.
Hay una palabra que nosotros conocemos como resiliencia. Y esta tiene que ver con la capacidad el ser humano adquiere, de que las situaciones difíciles, al contrario de derrumbarlo a usted y de acabarlo, lo ayuden a levantarse, a ser fuerte. Así que si alguno vino aquí con este pensamiento que está deprimido o está triste y piensa que todo se le vino abajo porque le hace falta algo material, usted debe fijarse en esto. Yo quiero ir concluyendo la reflexión de esta hora, mencionando qué fue lo que sucedió con José al final. Tal vez usted, hermana o hermano, en su interior, en su vida personal, haya tenido luchas y muchas preguntas profundas a Dios, diciéndole: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto si yo soy buen adventista, yo soy buen cristiano? ¿Por qué yo trato de hacer las cosas bien, pero parece que es en saco roto y las cosas no me salen? Señor, no me salen. A mí no se me da ni una. Pues José en Egipto no todo fue alegría. Primero lo venden a Potifar, luego por hacer actuar como Dios mandaba, como lo dice el versículo 6 de Génesis 39. José dice que era hermoso semblante y bella presencia, y un día la señora lo invitó a acostarse con él. Y José la tenía clara. José dijo: no puedo hacer ese mal y pecar contra Dios. Eso quiere decir que José tenía algo claro en su corazón. Él sabía lo que había hecho, lo que había decidido. Y por actuar de esta manera, ¿a dónde lo mandaron? A la cárcel. ¿Y ustedes alguna vez han investigado cuánto tiempo duró José en la cárcel? Y es que uno se hace notas alegres diciendo: es que pobre José, eso es como José duró 3 días en la cárcel, duró 8 días en la cárcel. Y hermano, José duró mucho tiempo en la cárcel. Mucho tiempo. Injustamente. Y estando en la cárcel, Dios también, de una forma, con su actuar recto, aún él así seguía actuando. Y es aquí cuando yo pienso, bueno, primero José era un muchacho de bien. Entonces, comenzando, por ser buena gente, lo venden como esclavo. Después, por tratar de hacer las cosas bien, lo meten a la cárcel. Entonces uno diría, un cristiano coloquial como nosotros diría: ¿sabe qué, señor? ¿Eso es lo que es andar con usted? Pues yo mejor me voy a vivir solo, porque a veces es la expresión que utilizan por ahí. Si así es andar con Dios. Y nos rebelizamos y decimos: Señor, ¿y usted por qué me hizo eso? Y es que el culpable, el ser humano, no es posible. Y comparamos y le decimos: Señor, ¿por qué la otra sí? Y a mí no me salen las cosas. Y José pudo haberse retirado, pudo haber rehusado seguir. José interpreta unos sueños allí en la cárcel. Y otra vez, recuerdan ustedes, el jefe de los coperos tuvo un sueño y lo contó José. Dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella echaba flores, brotes, y florecía y maduraba sus racimos de uvas. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomando yo las uvas las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en su mano. José dijo la interpretación, dijo, capítulo 39, 12. Esta es su interpretación. Al cabo de 3 días, los 3 sarmientos, son 3 días. Al cabo de 3 días levantará el faraón tu cabeza, te restituirá tu puesto y darás la copa al faraón en tu mano, como solías hacer cuando eras copero. Dice: acuérdate de mí. Era un copero y un panadero. En esta historia notamos nosotros que uno de ellos murió. ¿Quién fue el que murió? Murió el panadero. Y ahora el copero le hace una promesa y le dice: José, gracias por hacer esto por mí. Tranquilo, que una vez yo esté afuera, al otro día usted va a estar afuera. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar el pobre José allí? Mucho tiempo metido allí. Se olvidó. Y finalmente fue un día cuando, por cosa del rey, se acordó de aquel muchacho y lo llamó al palacio. José llega a ser el gobernador de Egipto. Y la victoria de Dios
la promesa de Dios es hecha real en él. Hay un texto que quiero que lean y llevemos en mente a nuestros hogares en esta hora, y está en Génesis 49:22. José, Dios le concedió un hogar bonito, especial, de cuya unión vinieron 2 hijos. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaban los hijos de José? Efraín y Manasés. Y al momento final, cuando de la vida de Jacob, cuando él ya vuelve a Egipto, y obviamente allí omitimos detalles de ese reencuentro, pero queremos decir lo que dice Génesis 49:22. Dice la palabra de Dios: rama fructífera es José. A cada hijo le va dando su parte, pero cuando habla de José lo describe de esta manera. Dice: rama fructífera es José. Fructífera, junto a una fuente. Y él hace la comparación, dice: sus vástagos se extienden sobre el muro. Ahora, dice el versículo 23, al pobre José le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros. Pero miren lo bonito que dice el versículo 24. Dice: mas su arco se mantuvo como poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está debajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. ¿Saben, hermanos? A José, como lo expresa allí, a José intentaron hacerle de todo. Y querida hermana y querido hermano, Dios tiene un sueño con usted. El sueño de Dios para todo ser humano está expresado también en la Biblia. Porque Dios no predestinó a ninguno para que se perdiera. Al contrario, en la lista de Dios, en el plan de Dios, usted aparece como una persona que puede ser salva. Así que si para algo estamos destinados, y digo destinados en el contexto de que Jesucristo ya lo hizo por usted, es que usted fue apartado para ser salvo. Es el sueño de Dios con usted. Pero en este momento yo pregunto: ¿cuántas cosas le aparecen a usted, me aparecen a mí, que intentan apartarme y hacer que el sueño de Dios no se cumpla? ¿Será alguien en la misma casa? ¿Será una persona en el trabajo? ¿Será el mismo trabajo? ¿Será una mala costumbre? ¿Dónde está el secreto para obtener la victoria, hermana? ¿Dónde está el secreto, querido joven que está en este lugar, para obtener la victoria? El secreto está en guardar en su corazón lo que nadie le puede arrebatar. Eso quiere decir que usted hoy debe elegir a Dios. Esta mañana yo tenía una clase con los niños de cuarto, y ellos hablábamos de las elecciones. En la forma didáctica, como se les daba la clase, decíamos que las elecciones de los líderes de nuestro país, y a ellos se les mandó a hacer un cartel en una cartulina de un octavo. Es la tarea para la próxima clase, y ellos van a hacer allí la cara de Jesús, van a colocar allí la cara de Jesús y van a decir: yo voto por Jesús. Yo quisiera preguntar en esta hora: ¿cuántos quieren quedarse con Jesús? Y quiero invitar a aquel que lo quiera hacer a que se coloque en pie, porque queremos orar y queremos hacer un compromiso con Dios. Hermano, no importa dónde usted vaya, no importa las situaciones externas que usted tenga, quédese con Jesús. Jesús, hermana, es lo que nadie le puede arrebatar. Y le digo algo, esto de más, que también es una promesa del Señor, porque puede ser el caso de alguno de ustedes.
Usted, hermana, está en este lugar, pero usted tiene un esposo que no viene a la iglesia. O usted tiene un hijo que es muy rebelde a las cosas de Dios. De la experiencia de Noé, en la Biblia, Noé y su esposa, sus 3 hijos y las esposas fueron salvos. Se dice que en gran parte la salvación de los demás no fue porque ellos se hubieran esmerado como debían, sino por la fidelidad de uno que se llamaba Noé. Así que por la fidelidad suya, hermano, Dios le puede salvar a su familia, Dios le puede salvar a sus hijos y Dios le puede salvar hasta al vecino también. Así que quedémonos con el Señor, démosle el lugar que corresponde y Dios nos dará la victoria. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora, al estar en pie ante ti, nosotros te decimos de corazón que queremos quedarnos con Jesús, tomar aquello que nadie nos puede arrebatar. Para ello ayuda a cada padre y cada madre a dedicar el tiempo al estudio de la palabra de Dios en su hogar, a levantar el culto familiar, a dedicar tiempo a la oración y a dedicar el tiempo especial a sus hijos. El mañana depende del hoy y el éxito o el fracaso depende de lo que hagamos también en esta oportunidad. Esa promesa maravillosa la tomamos hoy diciendo que queremos tomar buenas decisiones, porque las oportunidades todas no las das, oh Dios, pero eso no garantiza el éxito depende de las buenas decisiones que tomemos. Por esa razón, mira con tus ojos tiernos de amor a cada persona que en este momento dice: yo me quedo con Jesús. Que Él sea quien me transforme, que Él sea quien me cambie, y donde quiera que vaya, siempre recordaré que a Jesucristo nadie me lo puede arrebatar. Danos el Espíritu Santo. Oramos por Camilo una vez más, allí donde esté, susténtalo. Por Dagoberto, que hemos estado orando en la semana, y de seguro que hay otras personas por las cuales suplicamos. Oramos por la familia de esta iglesia, oramos por los hijos, oramos por los líderes de esta iglesia, para que tú nos reavives y nos transformes como tú quieres. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón y adoramos tu nombre en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, vamos a cantar.